6. Libertad para vivir. Y bien, ¿cuál es el resultado del pasaje milagroso y del regreso? El campo de batalla es simbólico del campo de la vida, donde cada criatura vive de la muerte de otra. El caer en la cuenta de la inevitable culpa de vivir puede enfermar el corazón de tal modo que, como Hamlet o como Arjuna, el individuo puede rehusarse a seguir. Por otra parte, como casi todos nosotros, el individuo puede inventar una falsa y finalmente injustificada imagen de sí mismo como un fenómeno excepcional en el mundo, no culpable con los otros, sino justificado de sus inevitables pecados porque representa el bien. Esa rectitud del yo lleva al mal entendimiento, no sólo de uno mismo, sino de la naturaleza del hombre y del cosmos. La meta del mito es despejar la necesidad de esa ignorancia de la vida, efectuando una reconciliación de la conciencia del individuo con la voluntad universal, y esto se efectúa a través de una valoración de la verdadera relación entre los fenómenos pasajeros del tiempo con la vida imperecedera que vive y muere en todos. Así como una persona se desprende de sus ropas viejas y se pone otras nuevas, así el yo encarno se desprende de sus cuerpos viejos y entra en otros de yo encarno. Así como una persona se desprende de sus ropas viejas y se pone otras nuevas, así el yo encarno se desprende de sus cuerpos viejos y entra en otros que son nuevos. Las armas no lo hieren, el fuego no lo quema, el agua no lo moja, el viento no lo marchita. Este yo no puede ser herido, ni quemado, ni mojado, ni marchitado. Es eterno, lo penetra todo, no cambia, es inmóvil. El yo es el mismo para siempre. El hombre en el mundo de la acción pierde su centramiento en el principio de la eternidad si está ansioso por el resultado de sus hechos. Pero si los entrega con sus frutos en el regazo de Dios vivo, es liberado por ellos, como por medio del sacrificio de las limitaciones del mar de la muerte. Haz sin apego el trabajo que tienes que hacer. Cédeme tus acciones con la mente concentrada en el yo. Libérate de la nostalgia y del egoísmo. Lucha sin dejarte perturbar por la congoja. Poderoso en esta intuición, tranquilo y libre en la acción. Exaltado de que por su mano haya de correr la gracia de Viracocha. El héroe es el vehículo consciente de la ley terrible y maravillosa, ya sea que trabaje de carnicero, corredor de caballo o rey. William Batts, después de haber probado 3 gotas de la marmita del veneno y de la inspiración, fue comido por la bruja, Canriwen. Renació como un niño, fue abandonado en el mar, fue encontrado a la mañana siguiente en una red de pescar por un joven infeliz, dolido y desilusionado llamado Elfin, hijo del rico terrateniente Winon, cuyos caballos habían muerto a causa del líquido derramado al romperse la marmita. Cuando los hombres sacaron la bolsa de cuero de la red,
La abrieron y vieron la frente del niño. Le dijeron a Elfin: «Contempla una frente radiante». «Taliesin ha de llamarse», dijo Elfin. Tomó al niño de sus brazos y lamentando su desgracia, lo colocó compasivamente detrás de él. Hizo que su caballo, que antes iba al trote, avanzara lentamente, y lo llevó con tanta suavidad como si lo hubiera sentado en la silla más cómoda del mundo. Después, el niño recitó en voz alta un poema en alabanza y consuelo de Elfin, y le predijo honor y gloria. Bello Elfin, deja de lamentarte. No dejes que nadie se muestre insatisfecho de lo suyo. La desesperación no ha de traer ventajas. Ningún hombre ve lo que lo sostiene, débil y pequeño como soy. En la espumiante playa del océano, te he de ser el día de la necesidad, de más servicio que 300 salmones. Cuando Elfin regresó al castillo de su padre, Winón le preguntó si había hecho una buena pesca, y él le contestó que lo que traía era mejor que el pescado. ¿Y qué es?, dijo Winón. Un bardo, contestó Elfin. Entonces dijo Winón: ¿y qué beneficio ha de traerte? Y el niño mismo contestó y dijo: le traerá más ganancias que las que el agua te ha traído a ti. Y preguntó Winón: ¿sabes hablar siendo tan pequeño? Y el niño contestó: sé mejor hablar que tú sabes preguntar. Déjame escuchar lo que sabes decir, dijo Winón. Entonces Taliesin cantó una canción filosófica. Un día, el rey celebró una censación con la corte, y Taliesin se le colocó en un rincón. Y cuando los bardos y los heraldos vinieron a cantar alabanzas, a proclamar la fuerza y el poder del rey, en el momento en que pasaron por el rincón en que Taliesin estaba, este juntó los labios, y expeliendo el aire mientras hacía vibrar los labios con el dedo, hizo blerrún. Ninguno de ellos le prestó mucha atención mientras pasaban, sino que siguieron adelante hasta que llegaron a presencia del rey, ante el cual hicieron señal de obediencia con sus cuerpos, como debían, sin hablar una sola palabra, pero adelantaron los labios y con los dedos los hicieron sonar, bledún, bledún, como había visto hacer al muchacho. Esto le causó asombro al rey, y pensó para sí mismo que estarían borrachos. Por lo tanto, ordenó a uno de los señores que le servían que se dirigiera a ellos y expresara el deseo de que volvieran a sus cabales, y que consideraran el lugar en que se encontraban y lo que era adecuado que hicieran. Así lo hizo prestamente el señor, pero ellos no supieron sus tonterías. Después el rey envió por segunda vez al señor que les había hecho advertencias antes, y por tercera vez pidieron que abandonaran la estancia real. Por fin el rey ordenó a uno de sus escuderos que golpeara al jefe de ellos, llamado Einin Bar. Y el escudero tomó una escoba y lo golpeó en la cabeza, de manera que cayó sentado en su silla. Entonces se puso de rodillas
e imploró la gracia del rey para demostrar que aquella irreverencia no era por falta de conocimiento ni por embriaguez, sino por influencia de algún espíritu que estaba en el salón. Después de lo cual, Einin habló de esta manera: Oh rey honorable, que vuestra gracia sepa que no hemos enloquecido por la fuerza de la bebida o por mucho licor. Estamos mudos, sin fuerza para hablar, como hombres embriagados por la influencia de un espíritu que está sentado en aquel rincón con la forma de un niño. El rey ordenó al escudero que lo fuera a buscar, y éste fue al taburete donde estaba sentado Taliesin, y lo trajo ante el rey, quien le preguntó qué era y de dónde venía. Taliesin contestó al rey en verso: Para el fin soy el primer bardo en jefe. Mi país original es la región de las estrellas del verano. Idno y Einin me llaman Merdin, pero más tarde los reyes han de llamarme Taliesin. Estuve con mi señor en la más alta esfera. Caí con Lucifer en las profundidades del mar. He llevado un perdón ante Alejandro. Sé los nombres de las estrellas del norte, de norte a sur. He estado en la galaxia en el trono del distribuidor. Estuve en Canaán cuando Absalón fue muerto. Llevé el espíritu divino al nivel del valle de Hebrón. Estuve en la corte de Don antes que naciera Guidón. Fui instruido de Eli y de Etno. Me dio alas el genio del espléndido báculo. Me dio alas el genio del espléndido báculo. He sido locuaz desde antes de que me fuera dado el don de la palabra. Estuve en el lugar de la crucifixión del misericordioso Hijo de Dios. He sido 3 veces aprisionado en la prisión de Arriandron. He sido jefe máximo de los trabajadores de la torre de Nermron. Soy un milagro cuyo origen no se conoce. He estado en Asia, en el arca con Noé. He visto la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estuve en la India cuando Roma fue construida, y ahora vengo aquí, a las ruinas de Troya. Estuve con mi señor en el pesebre del asno. Conforté a Moisés a través de las aguas del Jordán. Conforté a Moisés a través de las aguas del Jordán. He estado en el firmamento con María Magdalena. Obtuve la musa del caldero de Carringwen. He sido el bardo del arpa de León de Lonchlin. He estado en la colina blanca, en la corte de Cimberlin. Estuve por un día y un año en cepo y grilletes. He sufrido hambre por el Hijo de la Virgen. Me he nutrido en la tierra de la deidad. He sido el maestro de todas las inteligencias. Soy capaz de instruir al universo entero. Estaré sobre el rostro de la tierra hasta el día del juicio, y no se sabe si mi cuerpo es de carne o de pescado. Luego estuve durante 9 meses en el vientre de la bruja Caringwen. Originalmente fui el pequeño Guion, y ahora soy Taliesin. Y cuando el rey y sus nobles hubieron oído la canción, muchos se maravillaron porque nunca habían escuchado nada así de un muchacho tan joven. La parte mayor de la canción del bardo está dedicada al imperecedero que vive en él, y solo una breve estrofa
a los detalles de su biografía personal. Lo que escuchan están orientados al imperecedero y reciben incidentalmente unas cuantas informaciones, aunque Gwydion había temido a la terrible bruja. Había sido tragado y había renacido. Después de haber muerto su ego personal, se levantó establecido en el yo. El héroe es el campeón de las cosas que son, no de las cosas que han sido, porque el héroe es, antes de que Abraham fuera, yo soy. Él no equivoca la aparente invariabilidad del tiempo con la pertenencia del Señor, ni teme los momentos venideros, ni la otra cosa, como destructores de la permanencia con su propio cambio. Nada retiene su propia forma, pero la naturaleza, la gran renovadora, sigue haciendo formas de las formas. Por eso nada perece en el universo, sino que varía y renueva su forma. Así es posible permitir la llegada del momento venidero, cuando el príncipe de la eternidad besó a la princesa del mundo. Su resistencia se aplacó. Abrió los ojos, despertó y lo miró amistosamente. Juntos bajaron las escaleras. El rey despertó, lo mismo que la reina y toda la corte, y se miraron los unos a los otros con ojos asombrados. Y los caballos de la corte se levantaron y se sacudieron, y los perros de caza brincaron y movieron las colas. Los palomos del techo sacaron las cabezas menudas de debajo de las alas. Miraron a su alrededor y volaron por el campo. Las moscas que estaban en la pared empezaron a caminar. El fuego de la cocina se encendió, llameó y cocinó la comida. El asado empezó a humear. El cocinero le dio al pinche un manotazo en la oreja que lo hizo aullar, y la criada terminó de desplumar el pollo. Capítulo 4. Las llaves. La aventura puede resumirse en el siguiente diagrama: cruce del umbral, lucha con el hermano, lucha con el dragón, desmembramiento, crucifixión, abducción, jornada del mar y la noche, jornada del asombro, vientre de la ballena, umbral de la aventura, llamada a la aventura, elipsis, regreso, resurrección, rescate, lucha en el umbral, huida, matrimonio sagrado, concordio con el Padre, apoteosis, robo del elipsis, auxiliares, prueba. El héroe mitológico abandona su choza o castillo. Es atraído, llevado o avanza voluntariamente hacia el umbral de la aventura. Allí encuentra la presencia de una sombra que cuida el paso. El héroe puede derrotar o conciliar con esta fuerza y entrar vivo al reino de la oscuridad. Batalla con el hermano, batalla con el dragón, ofertorio, encantamiento. O puede ser muerto por el oponente y descender a la muerte. Desmembramiento, crucifixión. Detrás del umbral. Después, el héroe avanza a través de un mundo de fuerzas poco familiares y, sin embargo, extrañamente íntimas, algunas de las cuales lo amenazan peligrosamente, pruebas. Otras le dan ayuda mágica, auxiliares.
Cuando llega al nadir del periplo mitológico, pasa por una prueba suprema y recibe su recompensa. El triunfo puede ser representado como la unión sexual del héroe con la diosa madre del mundo, matrimonio sagrado, el reconocimiento del Padre Creador, concordia con el Padre, su propia divinización, apoteosis, o también, si las fuerzas le han permanecido hostiles, el robo del don que ha venido a ganar, robo de su desposada, robo del juego, intrínsecamente es la expansión de la conciencia y por ende del ser, iluminación, transfiguración, libertad. El trabajo final es el del regreso. Si las fuerzas han bendecido al héroe, ahora éste se mueve bajo su protección, emisario. Si no, huye y es perseguido. Huida con transformación, huida con obstáculos. En el umbral del retorno, las fuerzas trascendentales deben permanecer atrás. El héroe vuelve a emerger del reino de la congoja, retorno, resurrección. El bien que trae restaura al mundo. Elipsis. Los cambios que se llevan a cabo en la escala del monomito desafían toda la descripción. Muchas historias aíslan o aumentan grandemente uno o dos elementos típicos del ciclo completo. El motivo de la prueba, el motivo de la huida, el rapto de la desposada. Otros reúnen un grupo de ciclos independientes en una sola serie, como en la Odisea. Caracteres o episodios diferentes pueden fundirse o un solo elemento puede multiplicarse y reaparecer bajo muchos cambios. El perfil de los mitos y de los cuentos está expuesto a ser dañado u oscurecido. Los rasgos arcaicos son generalmente eliminados o suavizados. El material importado se revisa para que cuadre con el paisaje, las costumbres o las creencias locales, y el material primitivo sufre en el proceso. Lo que es más, en las innumerables repeticiones de una historia tradicional, son inevitables las dislocaciones accidentales o intencionales, para explicar elementos que por una u otra razón han perdido su significado. Se inventan interpretaciones secundarias, a menudo con gran habilidad. En la historia esquimal de Cuervo en el vientre de la ballena, el motivo de las teas ha sufrido una dislocación y la subsecuente racionalización. El arquetipo del héroe en el vientre de la ballena es ampliamente conocido. El principal acto del aventurero es usualmente encender una fogata con sus pedazos de madera en el interior del monstruo, causando así la muerte de la ballena y su propia liberación. El encender fuego de esta manera es un símbolo del acto sexual. Los dos pedazos de madera, el cóncavo y el agudo, son conocidos respectivamente como lo femenino y lo masculino. La llama es la vida nuevamente generada. El héroe que prende fuego dentro de la ballena es una variante del matrimonio sagrado, pero en el cuento esquimal,
esta imagen de la fogata sufrió una modificación. El principio femenino estaba personificado en la bella joven que Cuervo encontró en el gran aposento del animal. Al mismo tiempo, la conjunción de lo femenino con lo masculino fue simbolizada separadamente en las gotas de aceite que por el tubo caían en la lámpara encendida. El hecho de que Cuervo probara el aceite es su participación en el acto. El cataclismo resultante representa la crisis típica del nadir, la terminación del antiguo eón y el principio del nuevo. El surgimiento de Cuervo simboliza el milagro del renacimiento, como los leños originales se habían vuelto superfluos. Fue inventado un epílogo inteligente y divertido para darles una función en el argumento. Después de haber dejado los pedazos de madera en el vientre de la ballena, Cuervo pudo interpretar este descubrimiento como un signo de mala suerte, para asustar a la gente y disfrutar el festín solo. Este epílogo es un excelente ejemplo de elaboración secundaria. Se basa en el carácter astuto del héroe, pero no es un elemento de la historia esencial. En las últimas etapas de muchas mitologías, las imágenes clave se esconden como agujas en grandes pajares de anécdotas y racionalización secundarias. Pues cuando una civilización ha pasado desde el punto de vista mitológico al seglar, las imágenes más antiguas ya no son sentidas ni del todo aprobadas. En la Grecia helenista y en la Roma imperial, los antiguos dioses fueron reducidos a patrones cívicos, mascotas domésticas y favoritos literarios, incomprendidos temas heredados, como el del Minotauro, el aspecto nocturno, terrible y oscuro de la antigua representación egipcia cretense del dios del sol y del divino rey encarnado, fueron racionalizados y reinterpretados para adecuarlos a las finalidades contemporáneas. El monte Olimpo se convirtió en una riviera de escándalos y asuntos amorosos, y las diosas madres en histéricas ninfas. Los mitos se leían como idilios sobrehumanos. En cambio, en China, en donde la fuerza humanística y moralizadora del confucianismo ha vaciado completamente las viejas formas del mito de su grandeza primaria. La mitología oficial es hoy un grupo de anécdotas sobre los hijos y las hijas de los oficiales provincianos quienes, por servir a su comunidad de una manera o de otra, eran elevados por sus agradecidos beneficiarios a la dignidad de dioses locales. En el cristianismo moderno progresista, Cristo, encarnación de Logos y redentor del mundo, es ante todo un personaje histórico, un inofensivo y sabio hombre del campo del pasado, semi-oriental, que predicaba la doctrina benigna de «haz lo que quieras que hagan contigo», y sin embargo fue ejecutado como un criminal. En su muerte se lee una espléndida lección de integridad y fortaleza. En cuanto la poesía del mito es interpretada como biografía, historia o ciencia, muere. Las imágenes vivas se convierten solo en hechos remotos de un tiempo o de un cielo distante.
Además, no es difícil demostrar que como ciencia o historia, la mitología es absurda. Cuando una civilización empieza a reinterpretar su mitología de esta manera, la vida huye de ella. Los templos se convierten en museos y se disuelve la liga entre las dos perspectivas. Esa plaga ha descendido sobre la Biblia y sobre gran parte del culto cristiano. Para devolver las imágenes a la vida, el individuo tiene que buscar no interesantes aplicaciones a asuntos modernos, sino huellas iluminantes del pasado inspirado, Cuando éstas se encuentran, vastas áreas de iconografía medio muerta muestran de nuevo su significado humano permanente. En el Sábado Santo de la Iglesia Católica, por ejemplo, después de la bendición del fuego nuevo, de la bendición del cirio pascual y de la lectura de las profecías, el sacerdote se pone una capa pluvial púrpura y, precedido por la cruz procesional, los candelabros y la vela bendita encendida, va a la pila bautismal con sus ministros mientras se canta lo siguiente: como el ciervo suspira por las fuentes de las aguas, así desea mi alma a ti, oh Dios mío, ¿cuándo vendré y compareceré ante el rostro de Dios? Fueron para mí las lágrimas panes de día y de noche, cuando se me dice todos los días, ¿dónde está tu Dios? Al llegar al umbral del baptisterio, el sacerdote hace una pausa para ofrecer una plegaria. Luego entra y bendice el agua de la pila, para que una primogenitura celestial, concebida ya por esta bendición, salga del seno inmaculado de esta divina fuente para un nuevo nacimiento, y que todos, cualquiera que sea la diferencia de edad o de sexo, reciban nueva vida para la fecundad virtud de la gracia. Toca el agua con su mano y ora para que sea purificada de la malicia de Satán. Hace el signo de la cruz por encima del agua, divide el agua con su mano y la rocía hacia las 4 partes del mundo. Sopla 3 veces sobre el agua en forma de cruz. Luego sumerge el cirio pascual en el agua y entorna. Descienda sobre toda esta pila la virtud del Espíritu Santo. Retira la vela, la sumerge de nuevo a una mayor profundidad y repite en un tono más alto: descienda sobre toda esta pila la virtud del Espíritu Santo. De nuevo retira la vela y la sumerge por tercera vez hasta el fondo, repitiendo en un tono más alto todavía: descienda sobre toda esta pila la virtud del Espíritu Santo. Entonces sopla 3 veces sobre el agua y sigue adelante, y fecunde toda la sustancia de esta agua, dándola virtud regeneradora. Retira la vela del agua y luego de unas plegarias finales, los sacerdotes rocían a la gente con esta agua bendita. Y luego de unas plegarias finales, los sacerdotes asistentes rocían a la gente con esta agua bendita. El agua femenina espiritualmente fructificada con el fuego masculino del Espíritu Santo, es el equivalente cristiano del agua de la transformación, conocida en todos los sistemas de imágenes mitológicas. Este rito es una variante del matrimonio sagrado, que es la fuente que genera y regenera al mundo
y al hombre. Precisamente el ministerio simbolizado por la linga hindú. La linga hindú. Entrar a esta fuente es sumergirse en el reino mitológico. Romper su superficie es cruzar el umbral del mar nocturno. Simbólicamente, el niño hace esta jornada cuando el agua cae sobre su cabeza. Su guía y sus auxiliares son el sacerdote y los padrinos. Su meta es una visita a los padres de su ser eterno, el Espíritu de Dios y el vientre de la gracia. Entonces se le devuelve a los padres de su cuerpo físico. Pocos de nosotros tenemos algún indicio del sentido del rito del bautismo, que fue la iniciación a nuestra iglesia. Sin embargo, aparece claramente en las palabras de Jesús: en verdad te digo que quien no naciera de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Díjole Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo que quien no naciese del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. La interpretación popular del bautismo es la de que lava el pecado original, lo cual subraya la idea de la purificación y no la del renacimiento. Esta es una interpretación secundaria, o si se recuerda la imagen tradicional del nacimiento, nada se dice del matrimonio que lo antecede. Los símbolos mitológicos, sin embargo, tienen que ser seguidos a través de todas sus implicaciones antes de que abran el sistema total de correspondencias a través del cual representan, por analogía, la aventura milenaria del alma. Segunda parte. El ciclo cosmogónico. Capítulo 1. Emanaciones. 1. De la psicología a la metafísica. No es difícil para el intelectual moderno conceder que el simbolismo de la mitología tiene un significado psicológico. Particularmente después del trabajo de los psicoanalistas, quedan pocas dudas de que los mitos sean de la naturaleza de los sueños o de que los sueños sean sintomáticos de la dinámica de la psique. Sigmund Freud, Carl G. Jung, Wilhelm Steckel, Otto Rahn, Karl Abraham, Gesa Roheim y muchos otros han desarrollado en las últimas décadas un campo moderno vastamente documentado de interpretación de mitos y sueños. Y aunque el doctor difieren, y aunque los doctos difieren entre sí, están unificados en un gran movimiento moderno por un cuerpo considerable de principios comunes. Con su descubrimiento de que los patrones y la lógica del cuento de hadas y del mito corresponden a los del sueño, las hace mucho desacreditadas quimeras del hombre arcaico. Las hace mucho desacreditadas quimeras del hombre arcaico han regresado dramáticamente al campo de la conciencia moderna. De acuerdo con este punto de vista, parece que a través de los cuentos fantásticos que pretenden describir las vidas de los héroes legendarios, las fuerzas de las divinidades de la naturaleza, los espíritus de los muertos y los ancestros totémicos del grupo, se da la expresión simbólica a los deseos, temores y tensiones inconscientes que están por debajo de los patrones conscientes de la conducta humana.
La mitología, en otras palabras, es psicología mal leída como biografía, historia y cosmología. El psicólogo moderno puede traducirla retrotrayéndola a sus connotaciones propias y rescatar así para el mundo contemporáneo un rico y elocuente documento de las más oscuras profundidades del alma humana. Aquí, como en un fluoroscopio, están revelados los escondidos procesos del enigma del Homo sapiens, occidental y oriental, primitivo y civilizado, contemporáneo y arcaico. El espectáculo completo está ante nuestros ojos. Solo debemos leerlo, estudiar sus patrones constantes, analizar sus variaciones y llegar a un entendimiento de las fuerzas profundas que han dado forma al destino humano y que deben seguir determinando nuestras vidas, tanto privadas como públicas. Pero si hemos de captar el valor completo de los materiales, debemos tener en cuenta que los mitos no son exactamente comparables a los sueños. Sus figuras se originan de las mismas fuentes, las fuentes inconscientes de la fantasía, y su gramática es la misma, pero no son productos espontáneos del sueño. Al contrario, sus patrones están controlados conscientemente y su función aceptada es servir como un poderoso lenguaje pictórico para la comunicación de la sabiduría tradicional. Esto ya es válido para las llamadas mitologías populares de los pueblos primitivos. El chamán, que puede ponerse en trance, y el iniciado sacerdote Antílope no son poco sofisticados por la sabiduría del mundo, ni torpes en los principios de la comunicación por analogía, las metáforas por las que viven y a través de las cuales operan. Han sido cobijadas, buscadas y discutidas por siglos, aún por milenios, han servido a sociedades enteras y lo que es más, han sido las mantenedoras del pensamiento y de la vida. Los patrones culturales han tomado de ellos su forma. La juventud recibe educación y la vejez sabiduría a través del estudio, la experiencia y el entendimiento de sus formas iniciadoras efectivas. Porque en realidad estas tocan y ponen en juego las energías vitales de toda la mente humana. Unen el inconsciente a los campos de la acción práctica, no en forma irracional, a manera de una proyección neurótica, sino en tal forma que permita una comprensión madura, seria y práctica del mundo fáctico para que actúe como un control firme en los reinos del deseo y del temor infantiles. Y si eso es cierto de las relativamente sencillas mitologías populares, los sistemas del mito y del ritual, por medio de los cuales se sostenían las tribus primitivas cazadoras y pescadoras, ¿qué podría decirse de esas magníficas metáforas cósmicas que se reflejan en las grandes epopeyas homéricas, la Divina Comedia de Dante, el libro del Génesis y los eternos templos del Oriente? Hasta las décadas más recientes, estos fueron los soportes de la vida y la inspiración de la filosofía, de la poesía y de las artes, cuando los símbolos heredados han sido retocados por Lao Tse, Buda, Zoroastro, Cristo o Mahoma, empleados por un consumado maestro del espíritu como vehículos de las más profundas instrucción moral.
de la más profunda instrucción moral y metafísica. Obviamente no encontramos más en la presencia de una inmensa conciencia que de una oscuridad. Obviamente nos encontramos más en la presencia de una inmensa conciencia que de una oscuridad. Y así, para aprender el valor íntegro de las figuras mitológicas que nos han llegado, debemos entender que no son solo síntomas del inconsciente, como son todos los pensamientos y actos humanos, sino también declaraciones controladas e intencionadas de ciertos principios espirituales, que han permanecido constantes a través del curso de la historia humana, como la forma y la estructura nerviosa de la psique humana en sí misma. Para decirlo en pocas palabras, la doctrina universal enseña que todas las estructuras visibles del mundo, todos los seres y las cosas, son los efectos de una fuerza ubicua de la cual surgen, que los sostiene y los llena durante el periodo de su manifestación y los devuelve a donde finalmente deben disolverse. Esta es la fuerza conocida en términos científicos como energía. Para los melanesios, una mana, como mana. Para los indios, sious, como Wakonda. Para los hindúes, como Chati. Y para los cristianos, como el poder de Dios. Su manifestación en la psique la ha llamado el psicoanálisis líbido. Y su manifestación en el cosmos es la estructura y el flujo del universo mismo. La aprehensión de la fuente de este sustrato del ser, indiferenciado pero particularizado en todas partes, la frustran los mismos órganos por los cuales deben alcanzarse la aprehensión, las formas de la sensibilidad y las categorías del pensamiento humano, que son en sí misma manifestaciones de este poder, limitando a la mente de tal manera que es normalmente imposible no solo ver, sino concebir por encima del asombro espectáculo fenoménico, lleno de color, fluido e infinitamente variado. La función del ritual y del mito es hacer posible y luego facilitar el salto, por medio de la analogía. Las formas y conceptos que la mente y sus sentidos pueden comprender están presentados y arreglados de tal manera que sugirieran una verdad o la amplitud trascendente. Luego, cuando se ha dado las condiciones para la meditación, se deja solo al individuo. El mito es solo lo penúltimo. Lo último es esa amplitud, ese vacío o ser, por encima de las categorías, en el cual la mente debe sumergirse sola y ser disuelta. Por lo tanto, Dios y los dioses solo son medios convenientes en sí mismo de la naturaleza del mundo, de los nombres y las formas. Aunque elocuentes de lo inefable y finalmente conductores a él, son simplemente símbolos para mover y despertar la mente y para sobrepasarla en sí mismo. El cielo, el infierno, la edad mitológica, el Olimpo y todas las otras habitaciones de los dioses son interpretadas por el psicoanálisis como símbolo del inconsciente. La clave para los modernos sistemas de interpretación psicológica es por lo tanto la siguiente: el reino metafísico igual el inconsciente, porque como Jesús lo dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Por supuesto, el paso de la superconciencia
al estado de inconsciencia es precisamente el significado de la imagen bíblica de la caída. La constricción de la conciencia a la cual debemos el hecho de que no vemos la fuente del poder universal, sino sólo las formas fenoménicas que son reflejos de ese poder. Convierte la superconciencia en inconsciencia y en el mismo instante, y por el mismo hecho, crea el mundo. La redención consiste en el regreso a la superconciencia y, por lo tanto, a la disolución del mundo. Este es el gran tema y fórmula del ciclo cosmogónico, la imagen mítica de la llegada del mundo a la manifestación y el subsecuente regreso a la condición de no manifestación. Igualmente, el nacimiento, la vida y la muerte del individuo puede ser considerados como el descenso a la inconsciencia y el regreso. El héroe es aquel que mientras vive, sabe y representa los llamados de la superconciencia que a través de la creación es más o menos inconsciente. La aventura del héroe representa el momento de su vida en que alcanza la iluminación, el momento nuclear en que, todavía vivo, encuentra y abre el camino de la luz por encima de los oscuros muros de nuestra muerte en vida. Así sucede que los símbolos cósmicos se presentan con el espíritu de una paradoja sublime que aturde al pensamiento. El reino de Dios está dentro y también fuera. Dios, sin embargo, no es sino un medio conveniente del despertar al alma, la princesa dormida. La vida es su sueño y la muerte es su despertar. El héroe que despierta su propia alma no es en sí mismo sino el medio conveniente de su propia disolución. Dios, aquel que despierta el alma, es, por lo tanto, su propia e inmediata muerte. Tal vez el más elocuente símbolo posible de este misterio es el Dios crucificado, el Dios que ofrece su persona a sí mismo. Leído en un sentido, el significado es el paso del héroe fenoménico o la superconciencia, el cuerpo con sus 5 sentidos, como el príncipe 5 armas ha herido, al del caballero pegajoso. Cuelga de la cruz del conocimiento de la vida y de la muerte, clavado en 5 lugares, las 2 manos, los 2 pies y la cabeza coronada de espinas. Pero también Dios ha descendido voluntariamente y ha tomado para sí mismo esta fenoménica agonía. Dios asume la vida del hombre y el hombre libera al Dios de sí mismo en el punto medio de los brazos en cruz de la misma. Coincidencia de los contrarios. La misma puerta del sol a través de la cual Dios desciende y el hombre asciende, cada uno como alimento del otro. Por supuesto, el estudioso moderno puede enfocar estos símbolos como lo desee, ya sea como síntoma de ignorancia de los otros, o como un signo de la propia, ya sea en términos de una reducción de la metafísica a la psicología o viceversa. La forma tradicional fue la de meditar en los símbolos en ambos sentidos. De cualquier modo, son metáforas explícitas del destino del hombre, de su esperanza, de su fe y de su oscuro misterio.